Logic? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta última clase del curso de Derecho Deportivo y Contexto Social en el Golf. En esta mañana abordaremos los aspectos comerciales y de marketing del deporte y tenemos como invitado estelar al maestro Francisco Aymeric. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días en México. Aquí en España ya es por la tarde, pero lo primero agradeceros que me habéis invitado a este clase tan ilusionante y tan importante que tenéis con vuestro grupo, y creo que es una oportunidad muy buena para intercambiar conceptos sobre una actividad como el golf, que además de deporte es una industria muy importante y como tal bastante compleja en sus aspectos jurídicos, marketing, finanzas. Es decir, no solamente es meter una bola en un hoyo como lo que vemos muchas veces en la televisión, sino que detrás de todo eso hay un complejo proceso mercantil, financiero, marketingiano, pero sin olvidarnos de que al final es una actividad que se hace con personas y para personas, es decir, que tiene un componente humano y social muy importante. Por tanto, encantado de acompañaros y por lo menos aportar mi opinión o mi experiencia, que espero que aporte de interés en este público tan ilustre que nos acompaña. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias. La verdad que sí ha estado bien interesante el curso y creo que todos nos hemos llevado como esas perlitas de que el golf es mucho más que, como decía, simplemente pegarle una pelota, ¿no? Creo que hemos tocado varios puntos de lo grande que es la industria, de lo importante que es, del desarrollo que hay detrás, los valores que tiene este deporte también. Y bueno, estamos encantados en Logic de tenerte acá. Me gustaría, Francisco, que nos platiques un poco cómo llegas tú al mundo del golf. Bueno, es un recorrido largo que ya data de tantos años que es fácil de que se me olvide alguna cosa, ¿no? Bueno, yo originalmente tenía dos facetas, una profesional, que eran las finanzas, y otra deportiva, porque era deportista bastante activo de otro deporte, pero en un club de multiactividad, que es el Club de Campo de Madrid, que es probablemente uno de los clubes más grandes de Europa. Y entonces, en función de mi experiencia financiera y mi actividad deportiva, tuve la oportunidad de incorporarme a la junta directiva de este club ya en el año 84, y a partir de ahí me di cuenta que los clubes deportivos, sobre todo los que tienen golf, requerían mucha profesionalización. Y entonces la idea fue crear una empresa que ayudara a la profesionalización de los clubes deportivos. Y básicamente nos dimos cuenta que la actividad más compleja era el golf, porque requiere muchas más asignaturas que organizar otro deporte con una instalación más pequeña, ¿no? Y a partir de ahí nos organizamos en una empresa de consultoría que ayudó a clubs y a proyectos a ser más eficientes, y de ahí ya luego pasamos al management directo de campos. Luego creamos una división de ingeniería de proyectos, luego ya nos metimos en la explotación de campos, siempre de la mano de grandes grupos financieros o inmobiliarios, y después de muchos años, unos buenos y otros menos buenos, hoy pues nos hemos especializado en la formación online para la industria del golf, y seguimos acompañando a distintos clubes y a distintos proyectos en las diferentes fases de su creación y de su gestión. Con lo cual la historia es un poco larga. Ya desconocidas, pues hemos participado en la creación de la Real Sociedad Hípica del Club de Campo, un club muy importante en Madrid. Hemos participado en la gestión y reorganización de Lomas Bosque. Hemos participado en el desarrollo de proyectos en
Talavera, en Murcia, en Málaga, en Francia, en Brasil, en, en- en otros países, en Marruecos. Luego hemos tenido una división ya más financiera donde invertíamos directamente en proyectos y bueno, básicamente lo que hemos sido es muy buenos compañeros de viaje de los promotores, que básicamente eran inmobiliarios en la mayoría de los casos y en muchos otros casos también hemos acompañado a las entidades financieras, a los bancos, en la organización de los activos de golf que se habían tenido que adjudicar y luego en la propia desinversión de esos activos. Entonces, bueno, pues creo que conocemos un poco todos los procesos en los que la industria del golf está involucrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos muy expertos en lo que hay que hacer y sobre todo muy expertos en lo que no hay que hacer, porque hemos conocido muchas operaciones exitosas y muchas que no lo han sido, con lo Mm. cual también la experiencia de lo que no hay que hacer o de lo que hay que evitar también es interesante el poderla relatar para ayudar a evitar algunos errores que desgraciadamente se repiten muy a menudo, ¿eh? En ese sentido, creo que os podemos acompañar en cualquier pregunta sobre la industria del golf que creáis que pueda aportar valor a este curso vuestro. Totalmente, una industria, una experiencia, perdón, súper interesante con la que cuentas, Francisco. Me voy a pasar a leer tu semblanza y, pues bueno, como ya nos contabas, Francisco Aymeric Riesta, ¿es Aymeric o Aymerich? Bueno, Aymeric, aunque en determinadas partes de España se pronuncia Aymerich, pero originariamente es Aymeric. Aymeric. Perfecto, perfecto. Y bueno, cuentas con un doctorado en dirección de empresas por la CPA de París, con experiencia como directivo en Banco Sabadell, Vizcaya y Banquisur. Él es fundador y CEO de Golf Business Partners, una firma dedicada 100% a generar valor para la industria del golf. También es fundador de Golf Business Program y el presidente del Club de Golf Panorámica, Foreso Suri, y vicepresidente del Real Sociedad Hípica Española, Club de Campo, perdón. Y su experiencia incluye la creación de empresas, financiación de proyectos y gestión de clubes de golf, que ya es un poco lo que nos venías platicando. Y me interesa mucho, Francisco, que podamos empezar nuestra conversación con el desarrollo del golf. ¿Cuáles son como estos dos espectros que existen en esta industria? Bueno, pues es una gran pregunta, ¿eh? Porque aunque parece que es una pregunta sencilla, tiene mucho trasfondo. Bueno, entonces vamos a ver, cuando se habla del desarrollo del golf en un país, realmente muchas veces se mira mucho el desarrollo de los jugadores, de los números de jugadores, cuántos jugadores, cómo son, etcétera. Pero el desarrollo del golf en un país o en un área, en una zona, tiene dos piernas, dos patas, ¿no? Que son el desarrollo de jugadores y el desarrollo de campos. ¿Qué es más relevante? ¿Los jugadores o los campos? Pues evidentemente, como decimos en España, es una pescadilla que se muerde la cola. Si no hay campos, no hay jugadores, y si no hay jugadores, los campos no van a ser viables, ¿no? Entonces, realmente lo complejo, lo más complejo es el desarrollo de campos, ¿eh? Entonces, para desarrollar un campo de golf hay que hacer muchas cosas. Hay que analizar desde la viabilidad física, es decir, tenemos una finca, tenemos que ver si tenemos suficiente espacio y si la finca reúne condiciones adecuadas para desarrollar un campo de golf. Hay que ver la viabilidad administrativa, si tenemos o no los permisos, la viabilidad hídrica, que es fundamental, que es si tenemos o no agua o si tenemos posibilidad de conexión al agua. Entonces, una vez que sepamos que física, administrativa e hídricamente es viable el proyecto, luego hay que entrar en la viabilidad de mercado, hay que analizar cuál es nuestro mercado, es un mercado residencial
es un mercado turístico, es un mercado mixto. ¿Dónde estamos? Hay que analizar la competencia, quiénes son nuestros competidores, y una vez que hayamos analizado todos esos aspectos, tenemos que definir una cosa muy relevante que además afecta mucho al tema jurídico, que es el modelo de negocio. En función de dónde estamos, qué finca tenemos, cómo es la competencia, cuál es nuestro mercado, tenemos que definir cuál es nuestro modelo de negocio. Eso es muy importante porque a diferencia de los hoteles, donde el modelo de negocio es dormir y pagar, el campo de golf tiene muchos modelos. Puede ser un campo de socios, que estará adecuado a una zona de residentes de grandes poblaciones, donde son los socios los que al final pagan tanto la inversión como la explotación. Puede ser un modelo de pay and play, donde no hay socios y lo que hay es visitantes que pagan, juegan y se van. ¿eh? Puede ser un campo de tipo mixto, donde hay socios y donde además hay visitantes. También depende si el campo forma parte de un complejo inmobiliario, donde también habrá que analizar que el modelo de negocio vaya adecuado al desarrollo de las viviendas. Si el campo de golf puede estar vinculado a una cadena hotelera, o si el campo de golf es propiedad de una administración pública y realmente su principal interés es un valor social. Quiere decir que los campos de golf, aparte de las viabilidades físicas, administrativas, hídricas, una vez que analicemos el mercado y la competencia, la clave es el modelo de negocio. Ahí es una de las cosas donde los promotores, que normalmente no han hecho otro campo antes, se equivocan mucho. Creen que el campo de golf lo único que hay que hacer es terminarlo físicamente, ¿no? Y luego, pues que ande de la mejor manera. Pero la clave es definir el modelo de negocio. Nos equivocaremos si en una zona urbana pretendemos hacer un modelo turístico o si en una zona turística pretendemos lo contrario. Entonces, el modelo de negocio es fundamental. Luego hay que analizar la inversión, es decir, en función de todos los parámetros que hemos visto y del modelo de negocio, qué tipo de campo tenemos que tener. También va a afectar mucho el modelo de negocio a las instalaciones complementarias. No tiene nada que ver un clubhouse para un club de socios que un clubhouse para un club de turismo. Todo eso va a condicionar la inversión. Luego, una vez que hemos definido la inversión, hay que entrar en la parte técnico-física, que hay que hacer primero un master plan, luego un anteproyecto, un proyecto de ejecución, de ingeniería, y luego lo que es la dirección de obra. Luego, una vez terminado el campo y antes de abrir, hay que entrar en lo que se llama el pre-opening, que muchas veces nos olvidamos, que es que antes de abrir tenemos que definir plantilla, seleccionarla, definir servicios, definir sistemas informáticos, definir quién va a llevar la hostelería o quién va a llevar la escuela de golf, etcétera. Bueno, al final, por no extenderme mucho, el desarrollo de un campo de golf es una actividad muy compleja, consumidora de tiempo y muy consumidora de recursos económicos. Bueno, esa digamos que es la parte de los campos de golf. Y luego está el desarrollo de los jugadores. Porque claro, si tenemos campos y no tenemos jugadores, pues también será un fracaso, ¿no? Entonces, para el desarrollo de los jugadores hay muchos aspectos relevantes, como básicamente son las escuelas de golf. Es decir, el golf es un deporte complicado y normalmente antes de entrar a jugar en un campo hay que pasar por un periodo de aprendizaje, hay que analizar muy bien el desarrollo de las distintas edades, que es distinto el desarrollo de la gente joven de las escuelas infantiles que de la gente mayor. Hay que tener muy presente la incorporación y animar a las mujeres, porque es uno de los futuros importantes del golf. Y luego para el desarrollo de los jugadores, pues hay mucha parte de marketing, donde hay un marketing de país. En definitiva, los países que tienen grandes jugadores, como ahora México, Chile, o Argentina, o Colombia, y España desde hace muchos años, pues eso es un activo que hay que capitalizar porque anima mucho a empezar a jugar al golf cuando tienes
En este caso en México tenéis a Abraham Ancer y habéis tenido a Lorena Ochoa, gente que ha ayudado mucho al desarrollo. Es muy importante para el desarrollo de los jugadores el marketizarnos no solo en el mundo del golf, porque si solamente comunicamos lo bueno que es el golf a la gente que ya juega, es un poco endogamia, ¿no? Y es muy importante que el golf demuestre al mundo del no golf de los enormes valores que aporta el golf a la sociedad. Entonces, bueno, un poco por rematar esta primera parte, desarrollo de campos, tema complejo y además muy científico, en donde no te puedes saltar ni una de las fases de las viabilidades que hemos dicho, físicas, administrativas, hídricas, mercado, competencia, inversión, financiación, un modelo de negocio fundamental, pre-opening, eso es muy científico. Y luego el desarrollo de jugadores, que ya no es tan científico, pero es muy marketingiano. Es decir, tenemos que ser capaces de conquistar a la población en general que no juega al golf, porque el gran mercado en países como México e incluso como España no es el jugador de golf, es el no jugador. Ujú. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde el golf está tan asentado en la población que no hay que enseñar lo que es el golf porque casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero en países latinos el gran mercado es el de no jugadores. En España es el 99,9 y en México el 90. Y ahí la oportunidad está en los no jugadores. Yo le doy mucha importancia a las escuelas de golf. Es muy importante las escuelas de golf, tanto las que están dentro de los campos como las que están abiertas al público. Pero bueno, en definitiva, tanto el desarrollo de campos muy complejo como el desarrollo de jugadores tienen mucha más ciencia de lo que aparentemente parece cuando vemos en la televisión un campeonato y parece que el campo ha estado siempre y que el jugador siempre le pega 300 metros, ¿no? Pues para que haya un campo ha habido que hacer muchas cosas y para que el jugador le pegue 300 metros ha habido que tener muchos jugadores y mucho trabajo de creación. Totalmente. Y sí es bien interesante este approach de entender un poquito que el campo de golf es, pues es vital, ¿no? Llamémosle la cancha en donde sucede la magia del golf. Y entrando también en estos aspectos que nos platicabas de que hay modelos distintos de negocio y hay golf destinado para ciudades y para puntos turísticos, me gustaría indagar un poquito más en eso, en cuál es esta naturaleza jurídica de los campos y como estos modelos de desarrollo. Bueno, yo creo que ahí habría que empezar por primero quién es la propiedad, ¿no? ¿Quién es la propiedad de un campo de golf? Entonces, un campo de golf, ¿quiénes son los propietarios? Pues los propietarios normalmente son o un promotor inmobiliario que hace el campo de golf para el apoyo de su urbanización, es un promotor inmobiliario que es el principal propietario de campos de golf, o puede ser un colectivo de socios donde son ese colectivo los que se autohacen el campo y lo autogestionan. Es el club tradicional, el Members Own Club de toda la vida, como hay en la Ciudad de México, o en la Ciudad de Madrid, o en Guadalajara, o en Monterrey, donde hay los famosos country clubs que son propiedad de los socios. Esa es otra segunda propiedad numerosa. Luego hay otra tercera propiedad numerosa que son las administraciones públicas. Es un campo de golf propiedad, perdón, de un ayuntamiento o de una comunidad o de una diputación. En Estados Unidos hay muchos campos de golf que se llaman public, vamos, más public, municipal, que son campos propiedad de una administración. Luego también hay campos de golf propiedad de cadenas hoteleras, en donde vinculan el hotel o los hoteles y el golf, que en México también, sobre todo en las zonas de Riviera Maya o de Baja California, pues hay muchas cadenas hoteleras, entre ellas muchas españolas, que han desarrollado un campo de golf, hoteles. Luego hay otro propietario de campos de golf que son inversores privados que invierten en campo de golf muchas veces, bueno, por satisfacción, que a veces es más importante que la rentabilidad
ya. Y luego hay otro propietario de campo de golf que, bueno, que es involuntario y que no le gustaría no serlo, que son las entidades financieras, que se han tenido que quedar, sobre todo con la crisis del 2008 y el 2009, se han tenido que adjudicar muchos campos de golf como una propiedad involuntaria. ¿eh? Entonces, básicamente, como he dicho antes, promotor inmobiliario, club de socios, eh, cadenas hoteleras, administraciones públicas, inversores privados y instituciones financieras. Entonces, eso es importante, quién es la propiedad. Luego, una vez que existe la propiedad, luego existe la sociedad explotadora, que puede ser la misma propiedad o puede ser otra. La sociedad explotadora normalmente es una sociedad que lo que hace es que factura los ingresos y paga los gastos. ¿Cómo linka la sociedad explotadora con la propietaria? Pues puedes linkar o que sea la misma, es decir, que el propio propietario sea el que hace la explotación, que sea un arrendamiento de negocio, donde hay un propietario y una entidad que alquila, una gestión, donde hay una propiedad y le encargan a una empresa de management la gestión, o una combinación de varios de estos modelos. Es decir, que por un lado está la propiedad y por otro lado está la explotación. Y luego a todo esto le afecta mucho dónde está el campo. Entonces, normalmente, como hemos dicho antes, si el golf es de interior y urbano, el modelo de negocio básicamente es de socios, no tiene ánimo de lucro. Normalmente en los campos propiedad de los socios no hay ánimo de lucro. Lo que se pretende es que el margen operacional se reinvierta en mejoras. ¿eh? Cuando se trata de una propiedad ya más inmobiliaria, el ánimo de lucro más que en el campo de golf está en que el campo de golf genere valor a las viviendas. Cuando la propiedad es un inversor privado, sí tiene interés en beneficio, en el beneficio, y cuando es una administración pública, normalmente el principal beneficio es de tipo social. ¿eh? Con lo cual, los campos de golf hay que entender muy bien la naturaleza de la propiedad, la naturaleza de la explotación y luego la naturaleza del modelo de negocio, y todas estas casuísticas afectan relevantemente estructura jurídica. Excelente, bien interesante, pues conocer todo esto que hay detrás, ¿no? Como que muchos vemos solamente el campo y no nos imaginamos Exacto. todas estas cuestiones que hay detrás. Sí. Eh, Ahora, cambiando a lo mejor un poquito el sentido, yéndonos a la parte del golfista, ¿cuál es todo este proceso que hay detrás de ser un golfista? Pues también es muy interesante, porque el golfista tiene también un ciclo de experiencia en su golf pues muy diverso, ¿no? ¿Cómo empieza un golfista? Pues empieza siendo, digamos, un aprendiz, siendo un alumno, ¿no? Una persona que empieza a conocer el deporte. Y eso tiene un proceso más largo que en otros deportes. Es decir, el golf, que es apasionante una vez que lo disfrutas, el problema es que se tarda bastante tiempo en llegar a ese disfrute. Entonces hay una primera etapa en donde el futuro golfista es un alumno. Luego hay otra etapa en la que ya se vincula de alguna manera a un campo. ¿Cómo se vincula a un campo? Pues se puede vincular como socio, en donde normalmente compra una acción o un derecho de uso o un abono y paga una cuota anual. Se puede vincular al campo en una figura de pay and play, que es pago cada vez que voy, o se puede vincular al campo en una figura mixta entre propiedad y uso. Luego hay otra parte del ciclo del golfista que es muy interesante y que todo el mundo aspira a ella, que es convertirte, además de practicante, en competidor. Porque lo bueno que tiene el golf es que ante cualquier nivel de juego puedes competir. Ahí hay un elemento súper brillante, que no sé quién lo inventó, pero tiene mucho valor, que es el hándicap, que permite que se pueda disfrutar de la competición, se tenga el nivel que se tenga, porque el hándicap es el que corrige
el nivel y hace que cualquiera pueda competir. O sea, es decir, ahí luego ya está el competidor. Y luego ya en la parte de arriba de la pirámide está el competidor profesional, el jugador profesional que ya ha prosperado en toda la cadena que hemos comentado y se decide participar en competiciones profesionales, ya sean locales o internacionales. Pero por eso que hay una escalera desde el aprendiz, el practicante, el socio, el competidor y luego está el profesional de la actividad deportiva. ¿Eh? O sea que hay ahí muchos niveles. Del golf tiene dos, una que enseguida se puede competir, el handicap ayuda muchísimo, y luego que es el deporte que permite jugar a unas edades impensables en otras actividades. El golf está lleno de personas de más de 70, 80 o 90 años que siguen disfrutando casi como los más jóvenes o incluso más. O sea que la participación del golfista en el sector pues es muy diversa y bueno, y luego podemos también analizar que si eres socio de un club, pues si eres socio propietario tienes una acción, o eres socio abonado y no participas en la propiedad, pero tienes un derecho estable de uso, o si eres un pay and play, que lo que tienes es el derecho a jugar un día, o alguna combinación de todas estas figuras. Totalmente. Y bueno, ahorita que vemos ya ambos lados, tanto todo lo que implica generar un campo como lo que implica desarrollarte como golfista, ¿cuál Ajá. sería o qué nos podrías comentar sobre el valor que añadido del golf? Todo esto que genera alrededor del golf como deporte. No, pues eso es una pregunta importantísima. Mira, nosotros vemos que el golf genera dos valores. Un valor directo, que en definitiva es todo aquel que el propio golf contribuye, donde se podrían distinguir dos grandes áreas, básicamente la inversión en nuevos proyectos, es decir, cuánto se invierte en nuevos proyectos de golf, hay un valor económico. Otro segundo valor económico es cuánto son las explotaciones de los campos en funcionamiento, es decir, si en un país hay 300 campos y facturan cada uno 2 millones de dólares de media, pues hay una contribución económica. Luego hay unos subvalores directos que son importantes, como es la compra de maquinaria y material, que también suma mucho. Otro valor importante es el tema de torneos y el golf como actividad comercial y de relaciones públicas. Y luego pues hay la venta de material de juego, palos, bolas, etcétera. De alguna manera ese sería el valor directo. Y donde hay una contribución que es fundamental que aprendamos a contar a la sociedad, que es el valor indirecto del golf. ¿Qué aporta el golf? Pues el golf aporta una barbaridad económica importantísima al negocio inmobiliario, porque los campos de golf aportan una plusvalía inmensa a los desarrollos inmobiliarios que anexos a los campos de golf, incluso a los de la zona. Es una enorme aportación al inmobiliario, una enorme aportación al turismo, es decir, la cantidad de golf ayuda al turismo por el hecho del turismo de golf, que además de gastar en el campo de golf, gasta en hoteles, gasta en rentacar, gasta en restaurantes. Esto es importante fundamentalmente en los países turísticos como somos España y como sois México. En México el golf se debería convencer, o hay que intentar convencer al sector turístico de que el golf es un aportador de valor turístico importante y además añade otro valor importante que desestacionaliza la demanda. Muchas veces el golfista viene en las temporadas que no son las de sol y playa. Entonces, añade muchísimo valor al sector turístico. Luego, el golf añade mucho valor a los municipios. Se ha demostrado que un municipio, un ayuntamiento que tiene un campo de golf, genera un valor inmenso. Yo siempre cuento el caso de un campo de golf cerca de Madrid, en España, que se hizo el campo en un municipio pues un poquito aislado, y a raíz de que hubo el campo de golf se estableció una universidad, se desarrolló el inmobiliario y ese municipio, gracias al golf, ha tenido
un incremento inmenso. No hay que olvidarnos de la creación de empleo. El golf es un deporte bastante intensivo en empleo, entonces tiene una creación de empleo importante y bastante estable, y además crea mucho empleo indirecto. Es decir, al lado de los campos de golf, pues proliferan los restaurantes, las gasolineras, las tiendas y genera mucho empleo. Y luego hay otro valor que también tenemos que aprender a vender o a explicar, que es el valor salud. Se ha demostrado por estudios muy científicos que el golf ayuda, contribuye de una manera clarísima a la salud. Tanto es así que en algún estudio sueco se ha determinado que una persona, la misma persona, si juega al golf o no juega, vive 5 años más de media el que juega al golf. Pero bueno, en cualquier caso, el golf es un creador, un ayudador enorme de la salud. Y luego hay un aspecto que no está aquí puesto, pero que a mí me gustaría también ser capaz de explicar. Más que de explicar, lo difícil luego es venderlo. Es que el golf también ayuda a la ecología. Es decir, ahí tenemos que ser muy insistentes, porque es muy fácil atacar al golf cuando hay sequía o cuando hay algún problema medioambiental, y resulta que el golf, si se analiza bien, no solamente no es un ladrón de agua, sino que a veces es un ordenador de las aguas residuales. Con lo cual el golf muchas veces no solamente no es el que roba el agua a la agricultura, sino es el que ayuda a que esas aguas depuradas se ordenen. Luego también el golf es un creador de especies, de aves, de toda lo que es la fauna alrededor de los campos de golf tiene una importancia enorme. Lo que pasa es que este tema del valor ecológico, el eco-friendly, ¿no? El golf eco-friendly, es muy demagógico, y hay que estar preparados para que siempre surge gente que nos atacará en esa línea y esgrimirá sus razones, pero tenemos que combatirlas no con demagogia de decir que somos muy guapos y muy listos, sino con razón, con razones, con datos científicos de consumo de agua, de creación de nuevas especies de aves, de animales, y del consumo, del mantenimiento de la fauna y de la flora normalmente autóctona. Con lo cual, el valor añadido del golf, como hemos dicho, el directo, explotación de campos, construcción de campos, material, maquinaria, torneos, y material de jugar, que eso es importante, son unas cifras importantes, y el indirecto, que es el que tenemos que ser capaces de vender, básicamente la importantísima, al turismo todavía más importante, a los municipios, a la creación de empleo, es decir, a la parte social, y el tema de salud y el valor añadido al medio ambiente, pues eso hay que trabajarlo con mucha sensibilidad, porque también es fácil tener enemigos, pero hay que saber argumentar. Totalmente, la verdad que son muchos los factores que toca el golf. Y ahorita hablando específicamente del sector inmobiliario, turístico, de cómo lo impulsa y cómo pues realmente sí genera mucho atractivo turístico en estas playas, por ejemplo, donde hay estos campos. Y verlo a lo mejor pensando en una perspectiva de cuestión de servicios, ¿cuáles serían como los servicios principales que genera un campo de golf en tanto en las ciudades, playas, comunidades en donde él se ubica? Muy bien, pues me gusta mucho la pregunta, porque también es un aspecto que le hemos dedicado tiempo, ¿no? Ahí yo creo que es muy importante en definir al campo de golf no solo como un campo de golf, sino como un centro de servicios, ¿eh? Y máxime cuando forma parte de una comunidad residencial. El campo de golf tiene que ser capaz de ser el punto de encuentro de la comunidad residencial. ¿Qué aporta el campo de golf a la comunidad residencial? Pues evidentemente el deporte del golf, o si tiene piletas o piscinas o canchas de tenis, pues deporte, ¿no? Dentro de esa parte del deporte hay una parte importantísima de los campos de golf, que es la enseñanza de ese deporte, que además hay que estructurarla bien para que sea enseñanza para los niños, para los mayores,
para la alta competición, es decir, la actividad de enseñanza tiene una gran importancia en los campos de golf. Luego hay un aspecto importantísimo, pero difícil tratamiento, que es la restauración. Si todos los campos de golf tienen su bar, su restaurante, y ahí es complicado, pero muy relevante el saber explotarlo bien. Normalmente se tiende a externalizar la restauración, pero hoy en día estamos empezando a darnos cuenta que el cliente valora tanto el servicio de restauración que tiene su cierto riesgo ponerlo en manos de terceros. La restauración la podemos dividir en la restauración corriente del día a día de los golfistas y, por otro lado, la restauración de eventos. Los campos de golf se están configurando como un espacio súper atractivo para organizar bodas o comuniones o celebraciones, y esto tiene una enorme relevancia tanto social como económica, la restauración. Y luego pues está el tema del comercio, como está bien puesto, los campos de golf todos tienen su tienda, su trozo, donde se vende material de golf, donde se venden bolas, donde se venden palos, donde se venden todo tipo de artículos para el deporte que se hace en el club, ya sea el golf u otros. Con lo cual está muy bien puesta esta diapositiva en donde está el deporte, que es el core business, pero a ese deporte hay que sumarle la actividad de enseñanza, importantísima. Yo la enseñanza la considero relevante para el éxito de un club de golf. El tema de la restauración, que tiene también una importancia, y sobre todo en aquellos campos de golf que son el corazón de una comunidad residencial. Y luego el comercio, que es una actividad que también tiene una importancia y que tiene su ciencia. También hay que saber qué requiere el cliente. También ahí va a afectar mucho si el campo de golf es de interior o el campo de golf es de costa. En el campo de interior la gente pues tiene una demanda distinta que la que tiene un turista que viene de Suecia y está una semana, ¿no? Entonces, lo que consume es una cosa normalmente distinta. Totalmente, y justo abordando esta parte de los distintos, sí, de las distintas naturalezas, justo la siguiente pregunta va enfocado en eso. ¿Cuáles son como estas características de un campo de golf de interior y otro que está ubicado en una zona costera? Bueno, aquí lo primero que hay que analizar es el tamaño del campo de golf, ¿no? Es decir, nos hemos a veces obsesionado en que todos los campos de golf tenían que tener una superficie, digamos, grande y 18 hoyos o 27. Lo primero es analizar qué tipo de campo de golf, porque igual de importante puede ser tener un campo de 18 hoyos de gran campeonatos que un campo de 9 hoyos o un campo de pitch and putt. Es decir, lo primero es analizar la condición del campo de golf en cuanto a su tamaño y a su número de hoyos. Y ya una vez que hemos definido el campo de golf, ya sí que afecta mucho si está en el interior o si está en la costa, pues las instalaciones complementarias. Básicamente la Clubhouse tiene una distribución muy distinta si eres un campo de visitantes que de un campo de residentes. Por ejemplo, los vestuarios, los lockers, pues en un campo de turismo tiene una importancia más pequeña que en un campo de interior. El tema de la custodia de palos y bolsas, pues normalmente en un campo de turismo hay que custodiar menos palos porque la gente viene y se va, que en un campo de socios donde la gente viene recurrentemente y quiere tener la propia restauración que antes hablamos también es muy distinta en un campo de socios donde la gente tiene una vida familiar y una vida casi de celebración de fin de semana que en un campo de turismo donde el cliente viene con otra velocidad, ¿no? Y con otras demandas y con otro atuendo incluso, ¿no? O sea, viene normalmente con las bermudas y el polo y se toma una cerveza y un plato rápido, y en cambio en un campo de interior pues la comida del domingo es más ceremoniosa, ¿eh? Entonces, y luego están otras instalaciones, como pueden ser las pistas de tenis o de piscinas, etcétera, que también tienen muy distinta necesidad, ya sea el campo de residentes que de interior. Entonces, es muy importante determinar
quién es tu mercado, quién es tu cliente, para a la hora de diseñar el master plan y el proyecto de ejecución y diseñar las instalaciones que se van a incorporar para darle servicio a ese mercado al que vas dirigido, ¿no? Eso es muy interesante hablar con vosotros en México, porque México es un país, igual que le pasa a España, que tiene muy distintas naturalezas de campo de golf en función de las distintas naturalezas de sus mercados. Por ejemplo, en Portugal, que tenemos al lado, que es un país con un golf espectacular, turístico, pero sin embargo tiene muy poco golf de interior. O Suecia, que tiene un golf totalmente nacional y sin embargo no tiene turismo interior, turismo extranjero que vaya a Suecia a jugar al golf. España y México tenemos las dos partes, ¿no? El golf de las grandes ciudades, fundamentado en campos de socios mayoritariamente, y el grande golf de turismo, de las distintas zonas turísticas que ambos países y otros países de Latinoamérica, como le está pasando pues, a Puerto Rico, a Costa Rica, a Panamá, en Colombia está empezando a desarrollar el golf turístico que no tenía. Argentina tiene más golf de interior que turístico, pero también está empezando a desarrollarlo. Brasil tiene una gran oportunidad en el golf turístico, pero desde luego México ya tiene esas dos naturalezas y luego en medio muchísimos modelos intermedios, ¿no? Excelente. Y justo creo que es ideal abordar ahora los modelos de negocio. O sea, cuáles son como las características de cada uno o tal vez abordar posiblemente un caso de éxito enfocado a esto, ¿no? Al desarrollo de ese modelo que es fundamental, ¿no? Si no está muy bien estructurado desde un principio, es complejo poder lograr un campo exitoso, ¿no? Sí, sin duda ahí, sobre todo, el modelo de negocio afecta no solo a la vida del campo, sino afecta a su financiación y a su explotación. Entonces yo creo que ahí hay dos aspectos importantes. En un campo de socios de interior, el flujo económico fundamental son las cuotas recurrentes de los socios. Es decir, cada socio paga mensualmente una cantidad o semestralmente, pero en fin, son ingresos fijos que ya vienen derivados de los socios. En los campos de turismo, el flujo económico es mucho menos fijo. Es el que paga el señor turista que viene un día y que se va. Entonces eso tiene una ventaja que normalmente es más rentable ese uso que el de los socios, pero tiene una desventaja que es no tienes un ingreso fijo, con lo cual tienes un presupuesto más complicado de hacer. Entonces, esa naturaleza del modelo de negocio afecta muchísimo a la estructura financiera y a la estructura fundamentalmente de ingresos. También la parte de financiación de los campos de golf, también en aquellos campos de socios, cuando el membership, el initiation fee, contribuye a descargar parte de la inversión. En los campos de turismo, descargar la inversión es más complicado porque no hay un ingreso por delante del jugador, con lo cual ahí el que tiene que contribuir a la financiación es el promotor, que si es inmobiliario, la tiene que contribuir a cambio de lo que el campo de golf le revaloriza sus viviendas. ¿Eh? Eso es importante. Eso es importante. Y en cambio, en la parte de gastos, en la parte de abajo de las cuentas de resultados, ya es más parecido. Es decir, ahí todos los campos de golf, ya sean de interior o de turismo, tienen una partida muy importante que es la estructura de personal. Somos negocios muy intensivos en mano de obra. Tiene una parte muy relevante en el tema de energía, cada vez más importante, el consumo eléctrico o el de agua, y tiene una parte muy relevante en aspectos sociales, como es el coste de seguridad social, todos los costes añadidos al tema laboral. Luego los demás costes, pues hombre, son más o menos parecidos. En los campos de costa hay que invertir más en marketing, sobre todo en redes sociales y en todo lo que es de interior. Hay que invertir mucho al principio
la captación de socios, es un modelo comercial distinto. Ahí la estrategia comercial de redes sociales es ya mucho más de prescripción. Para captar socios, el elemento principal es el de prescripción y el de crear líderes de opinión que apoyen. Y bueno, ahí sí hay mucha diferencia en la estructura de gastos, pero en la mayoría de los otros costes pues son más o menos parecidos. Donde está la gran diferencia es en la estructura de ingresos. En los de socios, la cuota es el elemento principal y en los de turismo, el green fee diario es la parte más importante. Lo que es fundamental cada vez más es que no dependamos solo de cuotas o de green fees, sino que hay otras actividades que el campo puede generar que contribuyen a no depositar toda la esperanza de la cuenta de resultados en un flujo único, como son el tema de la restauración, el tema del comercio, como he dicho antes, el tema de la enseñanza, el tema de otros servicios que podemos generar en el campo de golf, como puede ser en algunos casos un mini market o en algún campo de golf se ha instalado una zona de coworking o un gimnasio. Es decir, hay que intentar que no solamente sean las cuotas o los green fees los que soporten toda la cuenta de resultados. Totalmente. Y acá empieza otro tema interesante que es la cuestión del patrocinio deportivo. En este sentido, el patrocinio se maneja a nivel evento deportivo, a nivel torneo, a nivel campo de golf, o sea, el mismo que administra, que tenga sus propios patrocinadores, a nivel jugador también habrá sus estrategias, pero en cuanto a los campos y a los torneos, ¿cómo se maneja el patrocinio deportivo? Bueno, aquí hay varios aspectos. Uno, el patrocinio en el golf amateur, ¿no? Patrocinio del golf amateur, que es la actividad de los golfistas que compiten, pero no a nivel profesional. Ahí participan mucho las empresas en ser patrocinadores de los torneos sociales o de los torneos comerciales o de los torneos de relaciones públicas. Muchas veces un banco o una empresa de seguros alquila el campo por un día para invitar a sus principales clientes. Otras veces son marcas de coches o de consumo que les gusta ser los que patrocinen un torneo social. Luego hay patrocinios más pequeños, como que normalmente se busca un comerciante local que patrocine las bolas de prácticas y a cambio de poner el logo en todas las bolas de prácticas, pues aporta una cantidad o aporta en especies. Otra publicidad estática, que es la que hay en la salida de los hoyos o en las banderas de los greens. Ahí también hay muchas empresas que han descubierto que estar presentes en un campo de golf les da valor. Es decir, que en el mundo de los clubs y de la actividad amateur de los deportistas, pues hay muchos esquemas de patrocinio y además pues con bastante valor, porque realmente una empresa privada que hace un torneo comercial en un campo de golf, pues tiene una oportunidad de tener a sus principales clientes un día que tiene mucho más impacto que cualquier inversión en otros medios, ¿no? Esa, digamos, que es la parte amateur. Y luego está el patrocinio en los torneos profesionales, ¿no? Y ahí ya básicamente hay un factor relevante, que digamos que es el principal, que es la televisión. Es decir, si hay televisión, eh, la capacidad de captar patrocinio es muy grande. Si no hay televisión, ya es distinto. Entonces ahí vamos desde los torneos profesionales locales, donde cuesta mucho trabajo conseguir patrocinadores, aunque normalmente salen contentos, a los grandes torneos de los circuitos internacionales, como la PGA o como el circuito europeo, donde ya hay patrocinadores tradicionales que invierten, ya sea de ser co-sponsor o sponsor principales, tanto del circuito o de un torneo en particular, ¿no? El Open de Alemania, pues normalmente tiene la BMW, o el Open de España tenía antiguamente a otra marca de coches, ahora tiene una aseguradora. Es decir, el patrocinio en golf es muy importante, pero en cada nivel, en el nivel local del club y de la actividad amateur, hay un patrocinio
interesante, pero con unas cifras relativamente pequeñas, y en el patrocinio del golf profesional ya entramos, ahora ha entrado este grupo árabe que se está captando a muchos jugadores en League Tour, dándoles unas cifras de millones de dólares que son difíciles de poner en un papel, ¿eh? Entonces ahí ya hay unos intereses comerciales y políticos de difícil comprensión para los humanos corrientes, ¿no? O sea, ella se sale. Entonces, sí que es verdad que es un área, la del patrocinio deportivo en golf, es muy importante básicamente porque el golf es un escenario muy atractivo comercialmente, ¿eh? Ya sea para la actividad diaria de un club o como para un torneo internacional donde encima hay una difusión del, de la caja mágica que es la televisión. Eso, entonces ahí tiene mucha importancia el patrocinio, sin duda. Sí, sí, totalmente. Y muy interesante esto que nos contabas de la llegada de los árabes al golf. Creo que están poco a poco llegando a Sí. prácticamente todos los deportes, lo acabamos de ver con el Mundial. Y aquí me parecería interesante abordar un poco quiénes son como esas marcas que están como constantemente involucrados en la organización de los torneos y a lo mejor también tocar como los sectores, ¿no? O sea, cuáles son, o sea, en Uh-huh. caso de que alguien quiera como enfocarse en esta parte, o sea, Sí, como cuáles son los sectores que realmente más les interesa estar aquí. sí. Pues mira, ahí básicamente se podía dividir en un gran sector que es el sector del automóvil, donde las grandes marcas internacionales, casi todas participan como patrocinadores de grandes eventos, desde BMW, Mercedes, Honda, eh, casi todas las grandes marcas están metidas. Luego hay el sector financiero, donde grandes bancos, grandes entidades financieras también participan como patrocinadores. Luego está el consumo en general, donde bueno, pues hay marcas que siguen también involucradas en el mundo del golf. Y luego están pues, líneas aéreas, por ejemplo, que esto también es importante, las líneas aéreas de los Emiratos y de algunos otros países, pues también han tenido una importancia relevante. Pero básicamente el automóvil, el sector financiero, el sector aéreo y el consumo, pero ya cada vez quizás con menos presencia, ¿no? Pero sí que es verdad que para estar en el mundo del patrocinio deportivo de alto nivel de profesionales, lógicamente tienen que ser marcas, primero, de tamaño multinacional, ¿no? Porque evidentemente la televisión lo que hace es que pone estos eventos en la pantalla de un público de muchos países. Entonces, una marca que no tiene presencia internacional por de alguna manera estaría desperdiciando energía patrocinando un torneo que sí tiene difusión internacional, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver, fundamentalmente son este tipo de marcas. Y luego, en los torneos locales, ya de amateurs, pues hay de todo. Pues hay desde grandes marcas que también, a través de sus delegaciones locales, el concesionario de coches de Mercedes, pues le interesa hacer un torneo en un campo de la localidad. Y luego están empresarios locales, ¿no? El empresario local, pues de comercio o de suministros de cualquier tipo, pues le gusta de alguna manera que haya un público de un nivel generalmente alto que les pueda visualizar en un escenario que de alguna manera da estatus. Totalmente. Y pienso que ya hemos abordado varias de las oportunidades que hay de patrocinar un torneo de golf, pero igual me gustaría como abrir la pregunta para si hay alguna oportunidad que no estemos mencionando más allá de esta exposición de marca internacionalmente, pero qué otras oportunidades pueden obtener. A lo mejor sí entiendo que las marcas grandes son las que marcan la pauta de cierta manera, pero a lo mejor para estos pocos no tanto patrocinadores, pero a lo mejor sí proveedores locales. ¿Cuáles son estas oportunidades que hay y que genera el golf para ambos, ¿no? Tanto el patrocinio como el comercio local. Pues mira, yo creo que la que más oportunidad tiene
de sacar partido, de estar en el golf y todavía no está, son las empresas del sector de salud. El sector de salud tiene una oportunidad muy buena de vincularse al golf y usar el golf como un elemento de saludable, ¿no? Yo creo que el sector sanitario, ya sean las grandes aseguradoras de servicios sanitarios o las grandes cadenas de hospitales, en el golf tienen un escenario muy positivo para darse a conocer y para vincular su servicio de salud con el golf, que tiene una importancia mucho mayor incluso de la que yo he sabido explicar en la parte de salud, ¿no? Eso es importantísimo. Y luego están pues, las entidades locales, ¿no? Eso, como hemos dicho, el comercio local, pues siempre le gusta estar vinculado con el campo de su localidad y participar como sponsor, que normalmente no suele ser sponsor en dinero, suele ser sponsor en especies, en pagar los premios del campeonato o el hotel local en pagar, en dar un fin de semana en el hotel como uno de los premios del torneo o la empresa de alimentación pues que da una cesta de frutas como premio. En fin, las marcas locales sacan bastante rendimiento de su presencia en los campos de golf de su localidad. Ujú. Sí, que va muy alineado con esta siguiente pregunta, que es justo el impacto, ¿no? Que provoca. Nos mencionas muy bien el caso de la industria de salud. Eh, en cuestión, por ejemplo, de otro tipo de marcas, ¿cuál dirías tú que es como el impacto positivo que genera o el por qué realmente estas empresas buscan estar en estos torneos? Pues básicamente las empresas de automóviles. Las empresas de automóviles móvil es un elemento muy estético y donde el campo de golf es un escenario muy estético para que ese elemento, a su vez estético, brille en la exposición de un campo de golf, en la salida de un hoyo en un campo, en un club, es muy espectacular. Aquella marca que incluso ofrece un automóvil al que haga un hoyo en uno, al que haya un hole in one, pues por supuesto lo asegura y minimiza el riesgo, ¿no? Pero eso tiene un impacto publicitario inmenso. Entonces las marcas de automóviles tienen, o sea, tienen un maridaje, el automóvil y el golf, muy, muy, muy bueno, porque además el jugador de golf pues, suele ser un comprador bastante importante para las marcas, ¿no? Con lo cual yo creo Ujú, que ahí tiene bastante relevancia. Luego están las entidades financieras, bueno, que les gusta pues por de alguna manera estar presentes en los campos de golf, porque también entienden que el cliente pues, puede ser un cliente de cierto interés, ¿no? Yo lo veo menos, pero bueno, también están, y luego están, pues como decía antes, las empresas más locales que de alguna manera el estar en un campo de golf pues les da un acceso al mercado y a sus productos, y luego si en el torneo, al final de la entrega de premios, la empresa local puede exponer sus productos, pues siempre le da una visualización pues mucho más alta que un anuncio en el periódico o cualquier otra actividad comercial que tiene unos escenarios menos espectaculares, ¿no? ujú. Sí, bastante interesante y más que el cómo es el mercado, ¿no? Decías ahorita el golfista o el cliente del golf, pues compra ciertas cosas, ¿no? Y creo que ahí es en donde también las marcas de coches entran bastante bien en el sector. Pues bueno, Francisco, en este momento abrimos el foro para toda Ujú. nuestra audiencia. Si tienen alguna otra duda Muy bien. adicional para Francisco, vamos a dejar unos minutitos adicionales para que nos puedan mandar sus preguntas y aquí las estaremos platicando con Francisco. A mí me gustaría en este momento consultarte sobre el, a lo mejor cómo se ha desarrollado el golf en México, que al menos lo que yo veo es que a partir de Loreno Ochoa
creció muchísimo, empezó a tener mucha relevancia y cada vez veo un crecimiento, y tú corrígeme, o sea, a lo mejor es pura percepción, pero veo un crecimiento muy importante en el golf turístico aquí en México. Sí, yo creo que ha seguido un desarrollo muy parecido al que hemos tenido en España, quizás en España unos años antes, de donde ha habido distintas fases. Primero ha habido el golf social, es decir, cómo se generaba el golf hace 40 años. Pues era una actividad social donde una serie de personas de unos gustos y aficiones parecidas se autohacían o se incorporaban a un club de socios. O sea, el golf era una actividad social básicamente. Luego vino otra segunda fase que en España estuvo impulsada por Severiano Ballesteros y en México por Lorena Ochoa, que se empezó a entender por la sociedad como el golf deporte. Empezó a aparecer el golf en los medios de comunicación y la gente descubrió que el golf era un deporte. Esa fue la segunda fase, que puso al golf en los medios. Y luego la tercera fase fue el golf valor. Además de ser social y de ser deporte, se descubrió que el golf aportaba valor a otras industrias, con lo cual tanto la industria del turismo como la industria del inmobiliario descubrieron que el golf aportaba un valor importante. Con lo cual ese ciclo de social, deporte, en valor tanto económico como, como generador de valor, ese ha sido un poco el ciclo que ha ido recorriendo el golf en países, tanto en España como en México. Sí, completamente. Y aquí nos comparten una aportación respecto a todas las cuestiones de cambio climático y sustentabilidad que justo las hablabas hace un momento. Nos comentabas que existen ciertas críticas hacia el sector del golf en cuestiones de sostenibilidad, pero más allá de eso, ¿qué está haciendo el golf como deporte, como institución para pues ahora sí que sacar este mensaje allá afuera y demostrar que no es así, ¿no? Que el impacto no es negativo y que al contrario, o sea, también hay muchas cosas positivas y también aparte de esta parte me gustaría saber cuáles son las acciones que está haciendo actualmente el golf en pro del medio ambiente. Pues mira, hay una acción importantísima que es la acción de investigación. El golf en este momento a través de asociaciones básicamente en Estados Unidos, pero también en Europa se está trabajando mucho, se está haciendo una investigación permanente de eficiencia energética, de eficiencia de recursos hídricos, de incorporación de especies cespitosas de mucho menor consumo de agua, el paspalum y otras pueden mantener con agua salada. Se está haciendo muchísima investigación, incluso de maquinaria autónoma, que tiene mucho menos consumos. Es decir, el golf se está convirtiendo, aparte para el propio golf, yo creo que para la sociedad y para el tema medioambiental, es un gran investigador y un gran, de alguna manera, pista piloto de experiencias medioambientales, porque el golf es un escenario donde se prueban y donde se comprueban todas estas mejoras del medio ambiente. Tampoco hay que olvidarse de que no todos los campos de golf se tienen que aprobar. Es decir, hay sitios donde el campo de golf sí lesiona al medio ambiente. O sea, tampoco queramos combatir al enemigo diciendo que el golf es la panacea. El golf lo que hay que hacer es, estudiándolo adecuadamente, su viabilidad medioambiental, hay sitios donde el golf es un aportador de valor medioambiental y hay sitios donde no hay que dejar hacer un campo de golf. Es decir, lo que no podemos hacer es que el promotor que quiere invertir en un campo de golf tarde 5 años en saber si es viable o no su proyecto. Lo que tenemos que crear es unas condiciones administrativas muy claras en que el permiso medioambiental se sepa pronto si se puede dar o no. Pero en aquellos sitios donde el campo de golf reúne unas características de acceso
a efluentes hídricos donde la vegetación autóctona se puede respetar y mejorar, donde además la fauna es favorable, etcétera, pues el campo de golf es un benefactor. En otros sitios no es un benefactor, pero hay que dejarlo claro con unas reglas muy concretas porque no hay nada peor para un promotor de un campo de golf que la incertidumbre de tardar 4 o 5 años en saber si su proyecto va a ser viable. Con lo cual, decíamos al principio que la viabilidad administrativa y medioambiental son básicas antes de seguir desarrollando y gastando dinero. Completamente, la verdad que me gustó bastante cómo lo expresaste y creo que tienes toda la razón. Es importante verificar que en esa zona realmente sea algo positivo y vaya a agregar valor, ¿no? Que el impacto tanto social como ambiental va a ser positivo. Y bueno, creo que teniendo esos argumentos y estos, sí, argumentos, no creo que pues que sea algo que afecte, ¿no? Al contrario, creo que todo tendría que girar en torno a que sea positivo ambiental y socialmente, ¿no? Y pues bueno, Francisco, hemos llegado al final de nuestra clase. Quiero agradecerte muchísimo. Fue una clase sumamente interesante de temas que a veces que la gran mayoría de las veces desconocemos y no estamos conscientes de todo lo que hay detrás, ¿no? De formar un campo de golf, de jugar un deporte. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por formar parte de Logic, de este proyecto. Y también le agradecemos a toda la audiencia que nos estuvo acompañando esta semana durante las clases que tuvimos de este curso de golf. Estaremos lanzando temas similares respecto a otras disciplinas deportivas y bueno, los invitamos a estar al tanto de la información de Logic, a estar al tanto de los correos, de la información en redes sociales para que nos sigan acompañando en estos cursos con un enfoque deportivo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí ha sido una satisfacción estar con vosotros en este foro tan interesante y me ha permitido además, con las preguntas tan bien enfocadas, poder contar cosas que no siempre se tiene la oportunidad de explicar y de expresar, con lo cual creo que hemos sacado entre las preguntas y las respuestas pues casi toda el jugo al conocimiento o a la experiencia de esta industria tan bonita, tan ilusionante, pero a la vez tan compleja. Así es. Muchísimas gracias, Francisco, de nuevo. Esperamos tenerte por acá muy, muy pronto. Logic Cuando es tu queráis, casa. a Cuando vuestra gustes. disposición. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias Adiós. a todos. Que tengan un excelente sábado.